Shabbat Shalom, buenos días, bienvenidos a la porción número 7, a la instrucción de la porción número 7 correspondiente a esta semana. Bienvenidos a todos nuevamente, bendecimos al Dios eterno siempre, todos los días, reconociéndolo en todos nuestros caminos, en todas nuestras transmisiones, en todas nuestras enseñanzas, ya que toda la gloria, todo el reconocimiento por todo lo que hagamos, escribamos, digamos, sea solo para el eterno Dios. Bienvenidos nuevamente, disculpen que lo repita, quiero también darle tiempo a las personas para que se conecten, a todos los que van a estar con nosotros esta semana. Es una honra también poder compartir con ustedes y contar con su presencia en el lugar donde estén observando esta transmisión en vivo. Para los que se conectan hoy por primera vez, queremos decirles que transmitimos todas las semanas, todos los Shabbat, desde las 9 de la mañana, hora de Ecuador. Transmitimos la porción de la Torá del Eterno Dios. Y seguidamente también transmitimos la Haftará, que nos acompaña siempre y nos está siempre instruyendo, formando la profeta Elimar Bracho, con la Haftará correspondiente a la semana. También les comento que los días jueves a las 7 de la noche realizamos las transmisiones de El Pacto Renovado, también correspondiente a la semana. En este ciclo 5780 estaremos estudiando los 4 evangelios en 54 porciones. Entonces, no sé si ya damos comienzo o quieres dar unos saludos. Bueno, saludamos a las personas que se van conectando con nosotros en esta mañana. Que tengan un bonito día, Shabbat Shalom para todos. Nos sentimos nuevamente gozosos, contentos por poder estar y nuevamente pues compartir con ustedes este espacio de tiempo para que podamos juntos estudiar la Parashá y la Torah del Eterno. Un saludo, un fuerte abrazo, Estefanía, a ti, a tu familia, a tu esposo, gracias por estar conectada. Y bueno, queremos entonces invitarles a que ustedes vayan tomando sus apuntes y puedan ubicarse también en su Biblia, en su Torah, en el estudio que vamos a tener el día de hoy. La parashá número 7, la cual se titula Vayetse. Su significado es salió. Esta enseñanza la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, a partir del versículo número 10 hasta el capítulo 32, versículo número 2. Así que vamos entonces ubicando cuáles son nuestros apuntes para estudiar esta enseñanza. Queremos hacer también un breve recuento para refrescarles y hacerles un recordatorio de lo que vimos la semana anterior en relación a la parashá. Y es que recordamos que la semana anterior la parashá culminó cuando Jacob, entonces el Dios eterno, y a través de su padre le dice que deben de salir de allí y dirigirse hacia Padán Aram para que busque la familia de su madre. Recordamos entonces que Esaú pues tenía un conflicto a causa de lo que había sucedido con la bendición y la primogenitura. Entonces así finaliza la enseñanza de la semana anterior. Y esta parashá vamos a estar viendo cuando el eterno Dios se le aparece a Jacob en Betel. Vamos a ver también en el capítulo 29 cuando Jacob le sirve a Labán por Raquel y por Lea. Vamos a ver los hijos de Jacob cuando Lea entonces comienza a dar a luz a los hijos de Jacob. Vamos a ver también ese proceso, la esterilidad de Raquel. Luego el Dios eterno pues también le da hijo a Raquel y así sucesivamente. Vamos a ver los hijos que tiene Vamos a ver las tetras de Jacob y Labán en el capítulo 30. Y en el capítulo 31 vamos a estar viendo también cuando Jacob huye de Labán a causa del engaño en el que es también
sumergido Jacob por todo lo que pasó en ese lugar. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar y vamos a ubicarnos en el capítulo 28, versículo número 10. Y comienza diciendo la escritura, este primer episodio se titula El sueño profético de Jacob. Recordamos entonces que todo lo que aconteció era parte de lo que el Dios eterno quería hacer con la vida de Jacob. El Dios eterno lo estaba preparando y todo lo que sucedía era dirigido por mano del Dios eterno. Nada de esto era por casualidad. Él no llegó a ningún lugar por casualidad, sino que todo era parte de lo que el Padre tenía preparado para él. Dice el versículo 10, que Jacob pues salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Y llegado a cierto lugar, pasó allí la noche, porque ya el sol se había puesto. Y tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel lugar. Vemos entonces cómo hace énfasis acá el versículo y hace mención acerca de el lugar. Ciertamente dice que ya el sol se había puesto, que él pasa allí la noche, decide pasar allí la noche, pero como les decía, nada de esto era por casualidad. Todo era preparado y era parte de lo que el Dios eterno tenía preparado para hacer con Jacob y para manifestarse a la vida de él. Entonces, la palabra lugar proviene del hebreo makón, que significa asiento, habitación, lugar, un lugar fijo o como una morada. Entonces, este lugar al cual se menciona que llega Jacob, el Dios eterno tenía preparado un encuentro, tenía preparada una cita en ese lugar específico para mostrarse a él. Vemos también un ejemplo de esto en Génesis 22, versos 3 y 4, que sucede también algo similar. Y es que dice que Abraham se levantó temprano por la mañana y enalbordó su asno y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Luego cortó troncos para el holocausto. Esto es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y dice que se levantó y se fue al lugar que le había dicho Elohim. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Entonces, aunque pareciera geográficamente no tener un punto específico, esto es preparado por el Dios eterno. ¿Qué sucede entonces acá con Jacob? Que el escenario profético para recibir la palabra que el Dios eterno tenía preparada para él, estaba haciendo todos estos movimientos y estaba preparando todo. Entonces Jacob llega a ese lugar para tener ese sueño profético y para tener ese encuentro con el eterno Dios. Vemos acá, como pueden observar en la diapositiva, para ver más o menos un recorrido desde donde sale Jacob, sale de Beerseba y se dirige a ese lugar. Ya vamos a ver más adelante que menciona la escritura que ese lugar era Luz, era Betel. Entonces, como pueden ver acá, tenemos enmarcado en 2 círculos desde donde sale él hasta donde llega y tiene ese sueño profético del Eterno. Luego sigue diciendo la escritura en los siguientes versículos. Dice que soñó y he aquí una escalera, un sulam, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles del Eterno que subían y descendían por ellas. Entonces viene este sueño profético del Eterno, él tiene este sueño de este sulam. Y la palabra Sulam, o lo que esto significa, es una conexión entre la dimensión de lo eterno y lo natural, donde lo eterno influye sobre lo natural. Recordamos que en Juan 1:51 nos enseña la escritura: de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jacob tiene este sueño profético y mencionamos entonces que es este Sulam. Él puede ver este Sulam
donde hay esa conexión entonces entre estas dos dimensiones, entre la dimensión de lo eterno y la dimensión de lo natural. Entonces Jacob ya está experimentando ya no solamente lo que su padre le ha dicho, sino ya tiene un encuentro, ya algo muchísimo más profundo con el eterno Dios, porque luego de esto el padre le reafirma el pacto a Jacob, y veamos lo que le dice el eterno Dios entre el versículo 14 y el versículo número 15. Le dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces vemos que Jacob sale de Beerseba con una palabra de parte de su padre, y esta palabra obviamente encerraba la promesa, pero ahora acá Jacob tiene una experiencia diferente. El mismo Dios eterno le confirma el pacto a Jacob. Y qué hermoso lo que le dice acá el versículo 15, que yo estaré contigo, yo te voy a guardar en donde quiera que tú fueres. Y le dice el Eterno: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así es. Quiero aprovechar, antes de hacer el comentario, enviarle un cordial saludo a Ariel Robles, que se está uniendo con nosotros en la transmisión. También a Cristian Trejo y a Juan Torres, que nos están acompañando. Bienvenidos a esta enseñanza, la porción número 7. Bien, en relación a este momento en el cual Jacob tiene esta experiencia con el Dios eterno, vemos que el Padre le abre una dimensión de lo eterno, permitiéndole así tener Jacob un encuentro personal con el eterno Dios. Él había aprendido de su padre, había aprendido en su casa. Jacob aquí no era un niño, no era un joven, ya era un hombre adulto, tenía aproximadamente 60 años. Él tiene ahora un encuentro personal con el Padre. Él había escuchado probablemente y muy seguramente creció escuchando la palabra que recibió su madre, de que él sería el mayor, de que su hermano mayor lo serviría a él. Esta palabra que recibió en relación con Esaú. Luego él por eso también prefirió la primogenitura, estudiar la Torá, seguir la instrucción de su padre. Y habiendo recibido la instrucción de su padre, él sale a tierra de Padán Aram en obediencia a los mandatos que había recibido para encontrar esposa. En su camino se encuentra en este punto y el Eterno se le aparece. De igual manera, nosotros no andamos solamente por una palabra o porque el pastor, el líder de nuestra congregación nos dice que vaya. Sí, es cierto, hay una obediencia y caminamos en pos de ello, pero es necesario que nosotros también podamos tener una experiencia con el Dios eterno, con el Padre, una experiencia personal, donde el Eterno también nos confirme directamente a nosotros y reafirme su pacto con nosotros, su cobertura, su respaldo, así como le dice a Jacob que lo iba a guardar. He aquí te guardaré donde quiera que fueres. Entonces nosotros recibimos una delegación de nuestros pastores, de nuestros líderes, para realizar un trabajo, para caminar sobre una palabra, pero también necesitamos obtener esa experiencia personal, y eso lo vamos a encontrar caminando en obediencia al Padre Eterno, a sus mandamientos. Dice: te volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es importante también esta palabra porque aunque se cumple
físicamente o en la vida de Jacob, el volver a la tierra, esta palabra también la dio el Eterno para él y su descendencia. Esta palabra que recibieron nuestros padres no permaneció solamente con ellos, porque les dice: serán benditas en ti y en tu simiente las familias de la tierra. Las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, no era solo para él toda esta palabra, sino para sus generaciones. La descendencia de Jacob se dividió en dos naciones, y una fue esparcida y no regresó a la tierra de su herencia. Pero el eterno Dios en este tiempo está despertando a esa generación, a esa familia descendiente de Jacob, que es Efraín, y está haciéndolo volver a la tierra de su herencia. Tendrá su pleno cumplimiento con la venida del Mesías, sí, pero ya el Eterno también nos deja sombra de lo que quería hacer con su pueblo. Quiero también comentar en esta parte que Jacob sale de la casa de Isaac recibiendo la bendición, recibiendo lo que necesitaba para el viaje, pero encontrándose en este punto en Betel, que antes se llamaba Luz, dice que él no tenía donde dormir, sino que se recostó sobre una piedra. Es decir, él no levantó una tienda, no tenía criados quien lo ayudaran, no tenía mujeres que lo ayudaran a cocinar, a comer, para comer. Simplemente por el relato, él no tenía nada. ¿Cómo puede ser que Isaac lo haya enviado sin nada a tierra de Padán Aram, cuando su padre Abraham había enviado a un siervo, a un mayordomo con riquezas y camellos? Y en este punto Jacob se encuentra solo. Esto habla, el libro de Jacer dice que Esaú envió a su hijo mayor para que lo matara, pero este hombre, al haber tenido una relación con Jacob, de que Jacob también lo enseñaba, no lo mató, sino que le quitó todas las posesiones para hacerle creer a su padre Esaú que lo había matado. Por esta causa, es que Jacob en este punto no tenía nada para en donde dormir, una tienda donde levantar para dormir. Exactamente, entonces vemos que hay este encuentro ya directo, este encuentro personal, ya es el mismo Dios eterno quien le confirma ya el pacto a Jacob. Y vamos a ver lo siguiente: toda palabra que te fue declarada por parte del eterno Dios para tu vida dará su fruto y tendrá su cumplimiento. Todo proceso de vida por el cual has transitado ha sido parte del diseño de Dios para llevarte a tu destino, porque el Eterno no te dejará hasta que haya hecho lo que te prometió. Entonces, cada cosa, cada proceso que iba sucediendo era parte para poder llegar hasta ese cumplimiento, o para poder seguir transitando en ese diseño y en esa palabra. Así que queremos dejarle este mensaje y esta palabra para todas las personas que nos están viendo, porque muchas veces nos preguntamos: pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Pero por qué me sucede aquello? Y quizás muchas veces no entendemos que es parte de ese proceso por el cual tenemos que pasar para nosotros entonces poder llegar a tener ese encuentro directo con el Señor, a poder recibir de una manera muchísimo más hermosa ese diseño y esa palabra que el Eterno tiene para nosotros. Pero lo importante también acá es que el Eterno Dios no nos dejará hasta que haya hecho lo que ha dicho, lo que nos ha prometido. Entonces Jacob, en este punto, Jacob se encontraba solo, como bien escuchamos, no tenía nada, no pudo levantar nada. Obviamente descansar o parar en ese lugar para descansar y acostar su cabecera en una piedra no era lo más cómodo que tenía, pero era lo que iba a suceder en ese momento, y era ese escenario profético que el Eterno Dios estaba preparando para reafirmarle ese pacto y esa palabra. Entonces quizás en medio de esas circunstancias, en medio de esa prueba, de esas dificultades, el Dios eterno nos confirmará cuál es ese diseño, cuál es ese pacto, cuáles son esas palabras que tiene para nosotros. En los siguientes pasajes quiero
mencionarles para que recordemos también cuando el Eterno le da la promesa a Abraham y a Isaac. En Abraham podemos ver en Génesis 22, 17 y 18 que dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Luego, en Génesis 26 vemos que también se da la palabra a Isaac, donde dice en el verso 2: y se le apareció el Eterno y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Vemos cómo ya acá el Eterno le da la palabra a Isaac, pero también le dice que iba a confirmar este juramento. ¿A quién le iba a confirmar también? A Jacob, a esa descendencia de Isaac. Y el versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y hay dos puntos acá importantes que se menciona en estas palabras, y es cuando le menciona en ti. ¿A qué se está refiriendo eso? Se refiere a su legado para el mundo, y en tu simiente, es decir, en Yeshua. Recordemos, y ya vamos a estar viendo más adelante algunos comentarios, pues, que de esta descendencia viene también Yeshua el Mesías. Entonces es importante tener claro estos puntos. Jacob necesitaba ahora ver desde otra perspectiva esa palabra y ese pacto, no solamente escuchando lo que su padre le había dicho, sino teniendo ese encuentro directo, esa revelación directa de cuál era ese pacto, de cuál era ese legado que él tenía para él y para su descendencia. Amén. Avanzamos en el siguiente versículo que menciona la escritura. Luego entonces de este sueño, de que el Padre Eterno le confirma el pacto, dice el versículo 16, que despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Acá esta palabra despertar o despertó, como se menciona, proviene del hebreo ur, y su significado es iniciar algo, y esto marca un antes y un después. Entonces acá evidentemente en la vida de Jacob se marcó un antes y un después. Inició algo porque ya era desde otra perspectiva que él pudo entender cuál era ese pacto. Entonces se marca en este momento un antes y un después sobre la vida de él. Y hay algo importante que nosotros tenemos también que entender, y es que lo profético primero te despierta para luego levantarte, es decir, para sacarte de la condición en la que estás y llevarte a una condición superior. En él, la vida de él se marca entonces este antes, este después, para él poder entonces transitar y ver desde otra perspectiva ese pacto que él tenía para él y para su descendencia. Entonces el eterno Dios lo lleva ahora a otra condición superior. También quiero compartir con ustedes estos 3 puntos sobre lo profético. Lo profético primero trae una activación, es decir, activa la naturaleza del reino en nosotros, es decir, la esencia de un nuevo hombre, profética, sacerdotal y gubernamental. También trae una impartición. Cuando lo profético me toca, me activa en un despertar para luego traer esa impartición y levantarte y sacarte de la condición en la que estás y establecerte en lo que Dios dijo que iba a hacer. Y como punto número 3, proyección, es decir, guiarte e impulsarte estratégicamente hacia un destino. Cuando Dios te trae una revelación del panorama, este se aclara y define para nosotros un destino. Así que como hijos del Dios eterno, tenemos entonces una palabra sobre nosotros. El Eterno nos ha dado una palabra, puede ser a través de alguien, pero es importante
que nosotros también tengamos ese encuentro, tengamos esa intimidad con el Dios eterno, podamos recibir de esa impartición y de esa activación que Él tiene para nosotros, para poder entonces ubicarnos y proyectarnos hacia qué es lo que Él quiere para mi vida. Quizás en ese momento, o cuando Jacob recibe la bendición de parte de su padre, él a lo mejor no entendía completamente qué era lo que él estaba recibiendo. Por eso necesitaba tener una ubicación, necesitaba tener una activación, una impartición de parte del eterno Dios para él poder entender y proyectarse hacia qué era lo que venía, hacia cuál era ese destino al cual él y sus generaciones tenían que llegar. Así que esto es importante también para nosotros, poder entender cuál es ese diseño que el Padre tiene para mi vida. Amén. Y poder proyectarnos nosotros hacia el cumplimiento de aquello. Luego de esto dice que se levantó Jacob de mañana e hizo voto con el eterno Dios. Y nos dice el verso 20 que Jacob hizo voto solemne diciendo: si Elohim estuviere conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios. Recordamos entonces que un voto es una promesa voluntaria al Eterno Dios a llevar a cabo algún servicio o hacer algo que le agrada a cambio de algún beneficio que se espera. Y luego dice: entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des de seguro apartaré el diezmo para ti. Entonces Jacob ahora, en este momento, en este punto, él decide hacer voto con el Eterno, él decide levantar señal delante del Eterno Dios y decir entonces: si el Eterno Dios fuere conmigo, si el Eterno Dios me bendiciere, también de todo lo que Él me dé, apartaré el diezmo para ti. Entonces vemos también la actitud que tiene Jacob en este momento, y eso también es importante que nosotros podamos tener en cuenta. Siempre tenemos que honrar al Eterno Dios por encima de todas las cosas. El Padre le está dando una palabra, le está dando una promesa, pero también hay una disposición en Jacob para bendecir al Eterno Dios, porque tenemos que reconocer que todo lo que nosotros tenemos, que todo lo que nosotros recibimos, viene de parte del Eterno Dios. Entonces todo lo que él iba a recibir, todo lo que él iba a tener, siempre él iba a apartar los diezmos de todo para el Eterno Dios, porque él entendía y sabía que era el Padre quien lo iba a bendecir. Bien, de esta manera entonces avanzamos al capítulo número 29. En el capítulo número 29 vemos que Jacob sigue entonces su camino y llega a la tierra de los orientales. Acá en este episodio vamos a ver cuando Jacob ya llega a Harán. Recordemos que él tenía un propósito, había sido enviado por su padre para él encontrar mujer que no fuera de Canaán, sino que estuviera en su mismo linaje. Llega entonces él a la tierra de los orientales y dice que ve un pozo en el campo y que habían rebaños y ovejas que yacían cerca del pozo. Y se juntaban allí todos los ganados y quitaban la piedra del pozo para que pudieran abrevar las ovejas. Entonces él se consigue a unas personas que estaban allí y les dice: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos le dijeron: sí, le conocemos. Viene él y le dice: he aquí que es muy de día y no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Sin embargo, los que estaban allí le responden: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Entonces, en este punto ya se da ese encuentro. Ya él tenía un propósito claro y se da ahora el encuentro con Raquel. Entonces el encuentro con Raquel parecía una coincidencia, o pareciera ser una coincidencia, pero Jacob llegó al pozo justamente cuando se presentaba su prima Raquel. Era evidente que la mano de Dios estaba guiando sus pasos.
Vemos acá en la escritura entonces que Jacob no tuvo que ir de un lugar a otro viendo y preguntando a ver dónde estaba su familia. No, él llegó directamente a este lugar, fue el Dios eterno, fue la mano del Eterno quien estaba guiando los pasos de Jacob. En el Salmo 37, 23 dice la escritura: por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y el Eterno se deleita en su camino. Y en Deuteronomio 31:8, el Eterno es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. ¿Qué podemos ver acá y qué nos enseña esto? Que cuando nosotros estamos claros, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito del Eterno y permitimos que el Eterno Dios sea quien nos guíe, no vamos a tener que ir de un lugar a otro viendo a ver si me resulta o si no me resulta. No, Jacob llegó directamente al lugar al cual el Eterno Dios lo había enviado. Y de esta misma manera es aplicable para nosotros, porque muchas veces el Padre Eterno nos envía a hacer algo. Entonces, si nosotros no tenemos claro y no entendemos qué es lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a probar si esto me funciona o si no me funciona. Entonces me voy por este lado a ver si resulta o no resulta. Pero cuando nosotros andamos en el Eterno Dios, cuando andamos en sus palabras, en sus preceptos y en su Torah, Él será quien ordene nuestros pasos, Él será quien guíe nuestros pasos. Así que tenemos que estar bien claros en estos, el poder nosotros tener esa comunión, tener esa intimidad para esos pasos que nosotros vayamos a dar sean asertivos y sean guiados por el Eterno y no simplemente por lo que yo quiero hacer o por lo que a mí me gusta o por como yo creo que se debe hacer, sino porque el Dios eterno es quien nos está enviando a hacer aquello. Sí, Yeshua también dijo, el Señor también dijo que Él no hacía nada que no había visto del Padre, ni siquiera hablaba lo que no había oído del Padre. Es decir, Él caminó alineado completamente a la voluntad del eterno Dios. Entonces, si nuestro mayor ejemplo, el Señor, Yeshua el Mesías, el Adón, lo hizo así, lo enseñó así y así vivió, ¿por qué nosotros entonces no podemos vivir de esa manera? Si somos sus discípulos, si somos de su pueblo, si somos de sus ovejas. De hecho, en este punto quiero mencionar también que encontramos entre el verso 2, en el verso 6 de este capítulo 29, un contexto que podemos también relacionar con las dos casas y también con el Mesías. ¿Por qué razón? Dice el verso 2 que cuando Jacob llega en este pozo habían junto a él unos rebaños de ovejas. Sin embargo, luego en el verso 6 dice que Raquel venía con otro rebaño de ovejas y se iba a juntar en el pozo. También la palabra nos enseña sobre el pozo de Jacob, el pozo de la salvación, que también es el Mesías. Y en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el último día de la gran fiesta, dice que el Señor se levanta y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Es decir, Él estaba proclamando que Él era el pozo de Jacob, el pozo de la salvación. ¿Qué pasa en este contexto con Jacob y los rebaños? Dicen los hombres que estaban ahí que la piedra no se levantaba sino hasta que eran juntados todos los rebaños y entonces se les daba de beber. Esto nos habla también en un contexto profético del Mesías, porque hasta que no sean juntadas las dos casas. Juan 10:16 también dice el Señor que Él tiene otras ovejas que no eran de ese redil, es decir, de la casa de Judá, que estaban esparcidas en las naciones de la casa de Israel y que serían juntadas. Entonces, hasta que estos dos rebaños no sean juntados, no será revelado, no será dado, no vendrá el pozo de la salvación, el Mesías, para traer la salvación plena a su pueblo. Quiere decir esto que este rebaño que venía con Rebeca muy posiblemente sea tipo de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que serán juntadas, serán traídas hacia el Mesías, al pozo de la salvación, para juntarse con las que ya están ahí, estas
que pueden también tener referencia a la casa de Judá, que siempre han tenido la Torá. Muchos no han tenido el Mesías, pero también a ellos les será revelado. Bien, seguimos entonces con los siguientes episodios. Nos habla luego sobre el encuentro con Rebeca. Dice entonces la escritura que cuando Rebeca llegó y Jacob la vio, hija de Labán, hermano de su madre, las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró, dice la escritura. Y Jacob le dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que él era hijo de Rebeca, y ella corrió y les dio las nuevas a su padre. Entonces el verso 13 nos dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, y corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Quiero hacer también acá un recordatorio de lo que ya nos mencionaba mi esposo un poco más adelante. Vemos que en el versículo 13 dice que cuando llegó a oídos de Labán que estaba Jacob, él corrió a recibirlo, lo abrazó y lo besó. Nos enseña algunos comentarios, algunos estudios que Labán se acordó evidentemente de lo que había sucedido con Isaac. Recordemos que él iba con criados, iba con los camellos, llevaba muchas cosas, llevaba prendas, y él recordó todo esto, recordó lo que había pasado y pensó que de la misma manera venía Jacob. Por eso dice que él se apresura, corre a recibirlo y lo abraza, porque él se acuerda pues de este primer episodio que ocurrió años atrás cuando fueron a buscar a su hermana, y pensó que Jacob venía también con pertenencias para su hija. Pero sucedió, como ya lo escuchamos, que Elifaz, el hijo de Esaú, no quiso matarlo, sino que lo único que hizo fue despojarlo de sus pertenencias, porque obviamente él llevaba consigo, su padre le había dado pertenencias y le había dado cosas pues con que las cuales él pudiera salir, no simplemente se iba con las manos vacías, pero esto había acontecido. Bien, aunque Jacob no tenía nada, era su pariente y él debía alojarlo, pero durante ese mes Jacob le trabajó, no fue de gratis. Entonces Labán tenía ese buen recuerdo del siervo de Abraham, por eso recibe de esta manera tan acogedora a Jacob. Luego nos menciona el siguiente episodio y nos enseña la escritura que Jacob trabaja por Lea. Dice que entonces Labán le dijo a Jacob: es que por ser mi pariente me has de servir de balde, indícame cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y dice la escritura que los ojos de Lea eran delicados, en tanto que Raquel era de hermosa apariencia y bello semblante. Queremos hacer acá, primero recordar o mencionar que el nombre Raquel significa oveja, y el nombre Lea significa cansada. Raquel y Lea se parecían físicamente, según algunos comentarios lo vemos así, solo que Lea era de ojos delicados, como pudimos ver en el versículo anterior, puesto que estaba destinada para casarse con Esaú, su primo mayor, y Raquel para casarse con Jacob, su primo menor. Por esta razón Lea lloraba y oraba tanto que sus ojos siempre estaban lagrimosos. Entonces no se menciona que ella no era de un hermoso aspecto, solo se dice que tenía ojos delicados, y hace énfasis que Raquel era de hermoso aspecto, pero era a causa de esto. Bien, los siguientes versículos
nos mencionan lo siguiente. Dice la escritura que Jacob entonces amó a Raquel verdaderamente, pues se enamoró de ella desde ese primer encuentro que tienen, y él luego entonces decide servir por ella durante 7 años. Y esto le pareció bien a Labán dársela a Jacob que a otro hombre. Y menciona la escritura que Jacob le sirve por Raquel 7 años y le parecieron pocos días porque la amaba. Entonces vemos que verdaderamente Jacob amaba a Raquel cuando 7 años de servicio por ella a él le parecieron como pocos días. Sin embargo, pues es bastante el tiempo que él tuvo que servir por ella. Pero luego de esto, aunque pareciera que todo iba marchando de la manera correcta, él trabajó durante estos 7 años, se esforzó durante estos 7 años, hasta que llega el momento entonces, el cumplimiento de estos años, y él cree pues que ya va a obtener a Raquel como su esposa. Pero ¿qué pasa acá? Vemos que luego de esto viene en este episodio el engaño de Labán a Jacob. Dice que Jacob le pidió que le den su mujer porque su plazo ya se había cumplido. Entonces Labán reunió a todos los varones de aquel lugar y preparó un banquete. Todo iba marchando de acuerdo a lo que ellos habían acordado. Sin embargo, al anochecer, Labán le entrega a Lea y Jacob se llega a ella. Y llegada la mañana, he aquí Lea era Lea, y le dice Jacob a Labán: ¿qué es esto que me has hecho conmigo? No te serví por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y le dio Labán a Silpa, su sierva, como criada a Lea. Entonces acá ya las cosas se salieron de acuerdo al trato al cual ellos habían llegado, y Labán engaña a Jacob, no le da a Raquel, su hija, por la cual había trabajado esforzadamente durante 7 años, sino que le da a Lea. Bien, es interesante estudiar esta porción, estos acontecimientos en la vida de nuestro padre Jacob, porque ya él había hecho algo similar con su hermano Esaú en acuerdo con su madre. Bien, ¿por qué el eterno Dios trae a Jacob hasta la tierra de Labán, y hasta la casa de Labán, perdón, y permite que le sucedan estas cosas? Puede ser dos, o hay dos respuestas. Puede ser que él estaba recibiendo la retribución justa de sus acciones que había hecho en la casa de su padre con Esaú en relación al engaño. Es decir, así como él engañó, él también tenía que ser engañado en consecuencia de sus acciones, porque no obró bien. La otra razón puede ser, y lo más probable, es que el Eterno permite esto para empezar a cambiar la genética de Jacob, para empezar a hacerle reflejar lo que había a través de su madre, que él había heredado de engaño, de esa genética de engaño, así como lo hizo Labán con él. Entonces, pongamos mejor el contexto, veámoslo más a el hecho acontecido. Jacob, entre 1 y 2 versículos, pasan 7 años. Es importante ver esto porque entre 1 y 2 versículos transcurren 7 años, y a ojos de nuestra lectura es todo muy bonito, muy romántico. A él le pareció como si nada porque la amaba. Pero son 7 años de servicio. ¿Por qué él tuvo que pagar servicio? Porque no tenía una dote con que dar a Labán para casarse con Raquel. Por eso mismo él tiene que trabajar. Entonces él pasa todos estos 7 años llevando, más adelante él lo cuenta, pero lo voy a adelantar. Dice que estuvo en el calor del día, estuvo en el frío de la noche. Las fieras le arrebatan algunas ovejas, él tiene que pagarlas de su propio salario. Él ni siquiera come del ganado
de Labán, sino que honradamente trabaja estos 7 años. Son cortos, a él le parecieron, y en nuestro relato, en nuestra lectura sí, pero en la vivencia son 7 años de proceso, de transformación, de obediencia, de caminar en honra a sus principios, es decir, a lo que había aprendido de la Torá en casa de su padre, para hacerse diferente al resto de las personas que habitaban en casa de Labán, que eran paganos, que creían en otros ídolos y que no consultaban ni conocían al Padre eterno, al eterno Dios. Entonces, esto hace que en la vida de Jacob el Eterno lo prospere, le haga multiplicar el ganado, le vaya bien en todas sus tareas, y Labán pudo evidenciar en estos 7 años en su vida. Todas estas cosas pasan entre 1 y 2 versículos que es necesario que también lo veamos, porque en nuestra vida no se cumple una palabra del Eterno de un día para otro. En el 99.9% de los casos. ¿Por qué? Porque el Eterno necesita procesarnos. Lo que mencionaba mi esposa láminas atrás. Traer una activación, traer una impartición y proyectarnos. Pero para eso deben dejarse cosas atrás. Deben morir cosas en nuestra vida para pasar a ese nuevo nivel. Bien, era necesario así en la vida de Jacob, llegado al punto donde iba a iniciar nuevamente otro proceso y iba a ser confrontado con su genética, que era el engaño. Llega el día de la noche de bodas, Jacob muy emocionado, celebrando, hacen toda la celebración, él se encuentra con ella, se desposa, realiza las palabras de promesa con ellas, todo normal. Él luego entra a la celebración, la festividad, la gente le trae los regalos. Tenemos que poner todo eso en contexto porque es lo que realmente sucede. Hay vino dentro de la celebración, probablemente él tome algo de más y por eso no se percata plenamente de que era Lea la que le estaban trayendo. La tradición nos dice que ellas eran gemelas, solo que tenían un cierto parecido en sus ojos. Había cierto parecido entre Lea y Raquel. Diferencia, perdón, entre Lea y Raquel en sus ojos, pero que eran gemelas, nos dice la tradición. Por esto también él a lo mejor no pudo darse cuenta. Sin embargo, aquí vemos cómo Labán se inventa una regulación, se inventa una tradición en vista de la prosperidad que había llegado en la multiplicación de sus posesiones, de su ganado, por la presencia de Jacob con ellos. Él se inventa esto y le dice que ya no iba a ser, no se hacía así en ese lugar. Así es, entonces dice el versículo 26, y Labán dijo, no se hace así en nuestro lugar, de dar a la más joven antes que la primogénita. Entonces vemos cómo Labán, como bien lo decía mi esposo, se inventa esto para obviamente seguir sacando provecho a causa de la prosperidad y de la multiplicación que había venido durante esos 7 años que estaba trabajando Jacob, y él quería obtener obviamente más años de trabajo para él. Nótese que así como Jacob había creído que su engaño era justificado, también Labán se justificó y no hubo arrepentimiento. Las consecuencias de este engaño resultaron en un conflicto familiar que duró toda la vida y que trascendió a la siguiente generación. No solo hubo conflicto entre las dos hermanas Raquel y Lea, sino también entre sus hijos, y esto lo vamos a estar viendo, lo vamos a confirmar pues a medida de que vamos estudiando cada una de las enseñanzas. Por eso fue necesario que el Dios eterno llevara a Jacob a su Betel para iniciar un proceso en su vida donde la genética del reino pudiera ser activada para que el potencial de la palabra pueda reproducirse. Entonces, todo lo que venía para la vida de él, para la vida de Jacob, todo ese pacto, esa palabra que había sobre él,
era necesario que el Dios eterno lo llevara a un Betel para que él pudiera procesarlo y pudiera sacar esa genética que no era del eterno y poder implantar la genética del reino y activar la genética del reino en la vida de Jacob para que él pudiera llegar al potencial de la palabra y de la promesa que el Padre tenía para él. Entonces, esto nos enseña a nosotros también que tenemos que despojarnos de aquel peso que no nos deja a nosotros avanzar y que es ese impedimento entre el plan y el diseño que Dios tiene para mi vida y permitir que sea la genética del reino implantada y activada en nosotros para poder llegar al cumplimiento de esa palabra y del potencial que el Dios eterno tiene para mi vida. Entonces, así como Job decía, que el Dios eterno disuelva su sustancia y sea depositada la sustancia del eterno. Asimismo, nosotros tenemos que encargarnos cada día a través del estudio de la Torá, a través de la intimidad con el eterno Dios, de que nuestra sustancia, nuestra genética que no viene del eterno, sea disuelta para que la genética del reino sea activada en nosotros y nos permita avanzar hacia el cumplimiento de esa palabra. Luego el siguiente episodio nos habla cuando Jacob recibe a Raquel. Entonces luego de esto, luego del engaño por el cual él pasa, luego de que Labán se inventa esta excusa para justificar lo que había hecho, dice que Jacob hizo así y completó la semana de aquella y le dio por mujer a su hija Raquel. Y a su hija Raquel le dio Labán su sierva Bila como criada suya. Entonces completa la semana de esta y se te dará también a la otra por la labor que harás para mí otros 7 años. Queremos también recordar acá, porque muchas veces es un tema de confusión, que se da a entender que Jacob tuvo que trabajar 7 años y al finalizar de esto es que le dan a Raquel. No fue así. Él completó la semana con Lea y luego de esto Labán entonces le entrega también a Raquel su hija y le da a Bila como sierva de ella. ¿Por qué tuvo que esperar una semana o completar la semana? Porque la boda duraba una semana. Entonces Jacob debía cumplir su semana nupcial con Lea y luego le dieron a Raquel. Entonces aquí le dieron el pago por adelantado, por decir así, le dan a Raquel, pero él con el compromiso de que tiene que trabajar 7 años más por ella. El verso 30 nos dice, así se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y le sirvió aún otros 7 años. Luego en los siguientes versículos, entre el verso 31 y el versículo 35, nos habla sobre los hijos de Lea. Ya comienza entonces a tener descendencia Jacob y se menciona en la escritura que vio el Eterno que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vamos a ver también acá, a medida que vamos mencionando los nombres de los hijos de Jacob, que los nombres de todos los hijos de Lea estaban relacionados con la frustración que sentía por la mala relación con su esposo y su intento de ganarse su afecto. Dice entonces que concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. El significado es miren un hijo. Luego dice que tuvo otro hijo y a este le puso por nombre Simeón y su significado es escuchó. Luego volvió a concebir y tuvo su tercer hijo, el cual fue Leví, que significa unido a, y el cuarto hijo, que es Judá, y su nombre es alabar. Sin embargo, dice que luego de este cuarto hijo dejó ella de dar a luz. Y pasamos al capítulo número 30. En el capítulo número 30 vemos el primer episodio que nos habla cuando Raquel pide tener hijos. Dice la escritura, viendo a Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob,
dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Vemos acá entre Génesis 30 y Génesis 25 la diferencia que hubo entre la actitud que tuvo uno y la actitud que tuvo el otro. En Génesis 25 vemos lo que ocurrió con Isaac. Dice, y suplicó Isaac ante el Eterno por su mujer que era estéril. Y el Eterno atendió el ruego y concibió Rebeca su mujer. Entonces hacemos un recordatorio que Isaac estuvo 20 años orando por la esterilidad de su esposa hasta que el Eterno Dios le permitió tener hijos. Sin embargo, entonces acá lo que ocurre con Raquel y Jacob primeramente pues es la actitud de ella, que dice que tuvo envidia de su hermana y pues no estuvo bien obviamente lo que ella dice, dame hijos o si no me muero, como si estuviera en manos de Jacob la decisión de tener o no tener hijos. Y pues él le responde también de esta manera. Luego nos enseña la escritura que por causa entonces de esto, de ver que ella no podía dar a luz, decide darle a Bila, su sierva, a Jacob para que él se llegue a ella y pueda tener sus hijos, pueda tener también hijos en sus rodillas. Y dice que concibió Bila y tuvo Adán, y este significa juzgó. Bien, luego Neftalí, y este significa insistir. Sin embargo, en medio de todo esto vemos entonces que viene Lea y decide también darle a su sierva, a Jacob, para que también pueda tener hijos. Y pues vemos todo este episodio y todo lo que ocurre acá, y se dan entonces dos hijos más, que es Gad, que significa tropas, y Aser, que significa felicidad. Pero luego ocurre otra cosa. Raquel le cede a Jacob a Lea, y en este episodio vamos a ver algo que ocurre muy particular. Dice que fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Obviamente pues ya los hijos habían crecido, ya habían pasado ya algunos años. Obviamente Raquel tenía que sentir una frustración porque no había podido darle hijos de su vientre a su esposo, a su amado. Y le responde, a causa de esta petición que le hace Raquel a Lea, ella le responde, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Ella quería entonces obtener estas mandrágoras. Lea le responde de esta manera y negocian entonces que Raquel pueda obtener las mandrágoras, y esa noche Jacob dormiría con Lea. Pero vamos a ver algo acá muy importante. La mandrágora viene del hebreo dudaín, que traducido a esto significa jazmines. Sus raíces han sido usadas durante la historia en rituales mágicos, ya que tienen, al parecer, virtudes fertilizantes, y su ingesta puede producir alucinaciones o incluso la muerte. ¿Qué podemos observar acá? Que Raquel estaba buscando la solución en el lugar equivocado. Ella pensó que obteniendo estas mandrágoras y utilizándolas con este uso que se le daba de supuesto fertilizante, pues ella a causa de esto iba a poder quedar embarazada y darle hijos a su esposo. Ella entonces no estaba ubicada, estaba buscando la solución en el lugar que no era y no le oró al Eterno Dios. Vemos que de lo que hemos venido estudiando no se menciona acá que ella le oró al Eterno Dios, sino que estaba buscando a través de otros medios poder darle hijos a su esposo. A causa de esto enseña la escritura y nos enseña los siguientes versículos, que Lea vuelve a dar a luz. Dice que ella le dio a luz a Isacar, que significa recompensa, luego vuelve a dar a luz nuevamente a Zabulón,
su significado es morada. Y luego de esto, pues no se menciona acá exactamente cuánto tiempo pasó, cuántos años pasaron, pero lo que Raquel hizo y la solución en la cual ella estaba confiando, estaba creyendo, no dio resultado, sino que Lea, su hermana, siguió dando a luz. Y nos dice el versículo 22 del capítulo 30: y se acordó el Eterno de Raquel, y oyó Dios, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádame el Eterno otro hijo. Entonces, es muy interesante lo que dice el verso 22, porque dice: y se acordó el Eterno de Raquel, y oyó el Eterno. Es decir, que ella luego entendió que no era por sus medios, que no era por sus fuerzas, que no era por sus creencias, sino que era el Padre Eterno quien iba a poder darle la oportunidad de ella tener hijos. Y cuando dice acá: y la oyó el Eterno, quiere decir que luego entonces ella tuvo esa actitud de poder interceder, de poder proclamar al Eterno Dios, de poder orar al Eterno Dios para que entonces Él pudiera darle la oportunidad de tener hijos. Y de esta manera entonces continuamos con los siguientes episodios. Bien. Al parecer, Lea estuvo más alineada al Eterno Dios, porque de hecho, al concebir a sus hijos, ella fue proclamando sobre alguno de ellos que en relación al Eterno Dios, de que el Eterno la escuchó, de que ahora alabaré al Eterno, dándonos a entender de que ella había tenido o había escuchado, había empezado a aprender del Eterno Dios. Muy posiblemente sea por Jacob, a través de Jacob, él, así como aprendió en la casa de su padre, con las enseñanzas de su padre, así también él lo reprodujo sobre su casa, en este caso sería sus esposas. De esta forma, la mujer cuando salía de la casa de su padre y se unía a su marido, ella dejaba todo lo que representaba en su casa, o debía hacerse así, dejaba lo que a quien servía en su casa para servir ahora a su marido. No estoy hablando como esclava, sino como una ayuda idónea, una compañera, un complemento administrativo. Y la mujer debía estar sujeta al varón. Debe estar sujeta al varón, perdón. Ella entonces, al aprender a través de Jacob, ella reconoce que es el Dios eterno quien le permite concebir. Sigo hablando de Lea, le permite concebir. Sin embargo, hablando de Raquel, la palabra no nos enseña que ella buscó al eterno Dios para concebir, diciendo todas estas palabras, actuando erróneamente, y Jacob también respondiéndole erróneamente: ¿soy yo acaso Dios que te impidió concebir? Ella entonces, buscando una solución para rivalizar con su hermana o para llegar a la altura de su hermana, le entrega a su sierva Bila. De ella tiene 2 hijas. En vista de ese conflicto entre ellas, Lea asume también ese papel y le entrega a su sierva. Estas mujeres que eran siervas de ellas ahora pasan a ser concubinas de Jacob y se separan en sus tiendas. Ahora cada una tiene una tienda: la tienda de Lea, la tienda de Raquel, de Bila y de Silpa. Estas pasaron a tener una posición diferente a la que tenían siendo concubinas. Aún así, Jacob dormía en la tienda de Raquel, porque dice la palabra que Jacob amó a Raquel y permaneció con ella. Jacob amó siempre a Raquel. Sin embargo, en vista de su equivocada actitud, al confiar más en un método conocido para ellas de fertilidad, de tradición, de paganismo, ella decide confiar en unos jazmines, en unas ramas, y le alquila a Jacob. Lea, al seguir
actuando al parecer correctamente, el Eterno le permite concebir nuevamente y da en total 6 hijos de su propio vientre y una séptima que es Dina, una mujer. Sin embargo, como le explicaba a mi esposa, Raquel al parecer entiende, se le revela ahora que no es por los medios humanos, sino por voluntad del Padre, que ella ahora puede concebir escuchando su voz y le da un hijo. Y dice ella que por cuanto quitó el Eterno mi afrenta, me dio un hijo y le llama Yosef o José, anunciando también su nombre añadidura, es decir, el nombre de José tiene una raíz que significa añadir. Por eso ella dice, añádame el Eterno otro hijo. Así como me estás dando añádame el Eterno otro hijo. Y aquí hay algo importante o interesante verlo, ya que el Mesías, José en su vida, que lo vamos a estudiar en la siguiente porción, José en su vida es tipo del Mesías en todo su padecimiento, en todo su sufrimiento, en todo su proceso, y luego cuando llega a ser virrey de Egipto, lo vemos como sombra del Mesías. Y hay muchos aspectos que lo vamos a estar tocando que se cumplen en el Mesías de la vida de José. Entonces Señor, el eterno Dios, Yeshua el Adón, dice Isaías 53 que él vino como el siervo sufriente, que tenía que padecer, que tenía que llevar todos estos padecimientos. Por eso se le dice el Mesías hijo de José, porque José también padeció bastante tiempo. Bien, José entonces es tipo del Mesías, el cordero preparado desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante ver cómo Raquel, que a láminas anteriores vimos que su nombre significa oveja, da luz a Yosef, el que es tipo del Mesías, el cordero. Entonces de la oveja nace el cordero, que es Yeshua. ¿Para qué? Para que así como José, que significa añadir, así también Yeshua añadirá a las tribus perdidas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, al rebaño del Padre, del eterno Dios, para hacer un solo rebaño. Pero también este significado del nombre, en la raíz del nombre Yosef, que significa quitar, también el Mesías vino para quitar el pecado del mundo. Entonces él vino para quitar y para añadir, así como también vino José en el tiempo de Jacob. Seguimos la enseñanza. En el relato dice que Raquel da a luz a José entonces, y Jacob, en vista de esto, Jacob le pide a Labán retirarse, irse a su tierra. Él dice que cuando dio a luz, le dijo, despídeme para que me vaya a mi tierra, a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido y me marcharé, pues tú bien sabes cuál es el servicio con que te he servido. Pero Labán le respondió que se quede, porque el Eterno lo ha bendecido por su causa, y le dice que le señale su salario. Labán pudo evidenciar, reconoció ahora públicamente a través de las palabras directamente a su persona, a Jacob, que él había sido multiplicado, bendecido por causa de Jacob. Por eso le dice, no te vayas, señálame tu salario. Casi que le dice, no me importa, le da un cheque en blanco, dime cuánto quieres que yo te pague, pero quédate conmigo. Sin embargo, en el siguiente versículo, en el versículo 30, dice, poco tenías, le dice Jacob a Labán, poco tenías antes de mi llegada, y ha aumentado mucho, y el Eterno te ha bendecido con mi presencia. Así que, ¿cuándo podré trabajar también por mi propia casa? Y aquí también nos deja algo importante, que debemos trabajar por nuestra propia casa. Jacob
también no ignoraba el hecho de que Labán había sido bendecido, prosperado por causa de él, de la palabra que el eterno Dios había dado a él. Ya había iniciado o empezó a materializarse el cumplimiento, parte del cumplimiento de esta palabra, que era la multiplicación de la descendencia. Ya en este punto tenía 11 hijos y una hija. Entonces Jacob no ignoraba el hecho de que por él había venido la multiplicación en la casa de Labán. Y le dice, ¿cuándo voy a trabajar por mi propia casa? Y esto nos habla también a nosotros, porque debemos trabajar por nuestra propia casa también. Está bien que tengamos un salario, que tengamos un trabajo, bendito Dios, porque nos bendice con un trabajo estable y que así sea sobre nuestras vidas, pero también debemos proyectarnos para tener de lo nuestro, de nuestro propio trabajo, nuestro propio proyecto, nuestro propio negocio, un emprendimiento que podamos nosotros levantar para el beneficio no solo obviamente nuestro, sino de nuestra descendencia. Porque Jacob le dice aquí, trabajar por mi propia casa no era para su beneficio, sino lo que iba a dejar para su descendencia. Él estaba consciente de que era necesario dejar un legado, no solo en su vida, sino también material, económicamente. Esto nos deja a nosotros una pauta como pueblo del eterno Dios de también dejar un legado, no solo espiritual a nuestros hijos, sino también económicamente, un negocio, algo que el eterno Dios nos vaya a entregar. No quiero decir que esto sea obligado para todos, porque el eterno Dios también hace como quiere en nuestra vida y nos entrega de acuerdo a la administración que debemos llevar. Pero es necesario también estar a la expectativa y ser consciente de esto. Bien, reconociendo Jacob que era por causa de su presencia, vemos que el eterno Dios nos respalda a su pueblo con esa prosperidad, con esa bendición, con esa multiplicación. No nos relata la palabra que Jacob actuó indebidamente o desalineado del eterno Dios, y por causa de esto fue bendecido. Nosotros en nuestra vida debemos caminar alineado al Dios eterno, sometidos a Él, para ver también esa multiplicación, no solo en nosotros, sino también en nuestros trabajos, aun cuando no seamos los dueños, en todo lugar donde lleguemos, para que esos lugares sean prosperados por causa nuestra, que las personas puedan ver que por causa nuestra hay bendición sobre sus vidas, no solo por la palabra que nosotros hablemos, o porque digamos somos cristianos, o porque somos evangélicos, o porque somos de cualquier denominación. No es necesario presentarnos con un título o con una denominación, sino con nuestra vida es la que va a hablar mejor que nosotros. Como se ha utilizado, nuestro testimonio hablará mejor que nosotros, pero esto implica en todas las áreas de nuestra vida. No solo porque digamos Jesús te ama, Dios te ama, sino porque actuamos honradamente, caminamos honradamente y obedeciendo la palabra del eterno Dios, reproduciendo su cultura. Ejemplo, no celebrar la Navidad, decir no, yo no celebro Navidad porque yo creo en el eterno Dios, eso es una fiesta pagana. Yo sí creo en la festividad de Hanukkah, yo sí creo en las festividades del eterno Dios, y esa sí la celebro en mi vida. También el Shabbat, no, yo no salgo a disfrutar, a pasear en Shabbat porque yo lo dedico para el eterno Dios, porque ese es el día que Él apartó. No salgo a trabajar en Shabbat porque ese es el día que Él señaló para dedicarlo a Él. De esa forma, y actuando en obediencia a ello, también anunciamos que somos del eterno Dios, y vendrá respaldo del eterno con bendición, con prosperidad, porque Él lo ha prometido. Y esto lo vemos también en 2 Samuel 6, 10, 11 en relación a la bendición, la prosperidad que trae la presencia del eterno Dios que acompañó a Jacob en la casa de Labán. Dice 2 Samuel 6:10, y David no quiso trasladar el arca del Eterno consigo a la ciudad de David,
sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Esto fue por causa de que cuando estaban llevando el arca, el carruaje que la llevaba tropezó, el arca se iba a caer y un hombre la tocó descuidadamente, sin temor alguno. La tocó y cayó muerto. David tuvo temor y no quiso llevarla a su casa, sino que la llevaron a casa de Obed-edom geteo. Y el arca del Eterno estuvo en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo el Eterno a Obed-edom y a toda su casa, porque la presencia estaba reposando ahí. Y fue dado aviso al rey David diciendo: el Eterno ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces, todo lo que tenemos, aún nuestras posesiones, será bendecido por causa de la presencia del Eterno Dios en nosotros. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Qué nos enseña esto? Que en Jacob hubo un respaldo de la promesa, de la palabra del Eterno Dios en él, y aunque el Espíritu del Eterno no habitaba en él, él fue bendecido, y aún lo que no era de él. Hoy nosotros tenemos el Espíritu del Eterno Dios. Bendito Dios, porque lo envió a su Consolador, y tenemos una promesa también de bendición, de multiplicación en todo lo que hagamos, sometidos al Padre Eterno. Luego de esto, entonces, Jacob le dice: no me des un salario, sino que haz esta cosa por mí, o dame de esto. Él le explica entonces que hay ovejas, que habían ovejas rayadas, moteadas, manchadas, de color oscuro, y entre las cabras también les da una especificación de las manchadas, las rayadas. Estas vas a apartar. Dependiendo de las versiones, unas versiones dicen listadas, otras dicen rayadas, una versión dice que las manchadas eran para Jacob, otra versión dice que las manchadas eran para Labán. Bien, lo importante acá es que le dio una especificación en relación a las que muy probablemente eran las menos comunes entre todos los rebaños, tanto de ovejas como de cabras. Jacob le dice que estas que son menos comunes iban a ser de su salario, y las demás iban a ser para Labán. Si haces esto, yo volveré a pastorear para ti tus ovejas, le dice. Labán, en vista de su astucia, no digamos astucia, de su viveza en relación a seguir utilizando a Jacob para su beneficio, él le dice: claro, estemos de acuerdo, convenido es, hagamos así entonces. Él separa sus rebaños, las que había mencionado que iban a ser de él, las entrega a sus hijos y las pone a 3 días de camino. Y les da a las de Jacob, las que no iban a ser para él, sino que a partir de estas, las que nacieran con estas características, manchadas, pintadas o de color oscuro, iban a ser para Jacob. Bien, Jacob hace todo esto, pero ¿por qué lo hace así? Y después de esto, él aplica una estrategia que no se le ocurre por su propia sabiduría o por su propia inteligencia, sino que ya había sido anticipado por el Eterno Dios. Él, cuando las ovejas se iban a parear, él colocaba unas ramas, les descortezaba para que se viera lo blanco y las colocaba frente a ellas para que ellas se aparearan enfrente de esto. Hay muchos comentarios en relación a esto, de que era algo esotérico, de que era alguna magia, de que era alguna de las costumbres que se hacían en aquel tiempo, en aquella zona, que utilizaban este tipo de trucos, pero la palabra no nos enseña esto. Él simplemente hace de acuerdo a cómo fue dirigido por el Eterno Dios, de cuáles iban a ser para él. Luego de esto dice que él se enriqueció mucho, empezó a tener todas estas ovejas, empezaron a parir de acuerdo a esas características que iban a ser para Jacob, y
los hijos de Jacob se dan cuenta de esto. Entramos al capítulo 31 y dice la palabra que Jacob escucha que los hijos de Labán decían que él había tomado lo que era de su padre, es decir, que se había enriquecido a partir de lo que era del rebaño de su padre. Y el semblante, también dice que el semblante de Jacob empezó a cambiar, de Labán empezó a cambiar de cómo era para con él antes. Ya no lo veía de la misma forma, sino que ahora lo estaba menospreciando. Es decir, ya Labán empezó a darse cuenta de que la bendición que había recibido ya no iba a ser más para él por causa de Jacob, sino que ahora el Eterno le estaba preparando la dote o lo que debía construir para su casa, para su descendencia, solo bendiciendo a Jacob y su rebaño. De esta forma el Eterno le dice a Jacob que se vuelva a su tierra, a la casa de sus padres, para que regrese allá. Y Jacob manda a llamarle a Raquel, a Lea, para contarles lo que estaba pasando, o para contarles esto que el Eterno le había encomendado, ya que ellas eran pastoras, estaban en el campo. ¿Qué nos dice esto? Que también eran mujeres trabajadoras. No está diciendo que como ellas eran pastoras, Jacob era el que estaba en la tienda y ellas eran las que trabajaban por él. No, sino que tenían en su responsabilidad una parte del rebaño y colaboraban dentro del trabajo. Bien, aun cuando ya tenían sus hijos. Ahora veamos, Jacob pasó hasta este punto, estaba a punto de cumplirse 20 años de servicio en la casa de Labán. Sus hijos, su hijo mayor, Rubén, casi que iba a cumplir estos 20 años, por lo cual eran jóvenes. Ellos también estaban dedicados al trabajo. Bien, sigamos entonces. Aún en la vejez, dice Isaías 46:4, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. ¿Por qué coloco este versículo? Porque Jacob, relatándole a sus mujeres lo que debía ser, de que el Eterno lo había enviado para que volviera a la casa de su padre, le cuenta todo lo que hizo Labán, que le había cambiado el sueldo y que si no fuera por el Eterno, él estuviese con las manos vacías, que el Eterno Dios lo guardó y no le permitió que Labán le hiciese mal. Dice que luego de esto sucedió que al tiempo las ovejas estaban en celo. Alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Menciono ahora estos versículos porque aquí nos confirma la palabra por qué Jacob decide por este tipo de características para que sean su salario, porque el Eterno se le apareció en una visión. Y él dice que el ángel del Eterno se le apareció en sueños a Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y esto ocurre al término de los 14 años, de los siguientes 7 años que sirvió por Raquel. Aquí es cuando Jacob decide irse de casa de Labán, pero llegan a este acuerdo de este salario, de estas características, porque ya Jacob lo había visto por el Eterno Dios previamente. Ahora, llegado a los 20 años, él decide ya irse de casa de Labán. Y también le sigue diciendo que el Eterno Dios se le apareció, yo soy el Dios de Betel, donde ungiste la estela y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra que de tu nacimiento. Y respondiendo Lea y Raquel le dijeron, ¿acaso tenemos parte o herencia en la casa de nuestro padre? No nos consideraba ya como extrañas, pues nos vendió y se ha consumido también nuestro dinero.
porque toda la riqueza que Elohim despojó a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que el Eterno te ha dicho. Acá vemos una actitud correcta tanto en Raquel como en Lea, las esposas de Jacob. Ellas reconocen que su padre no había obrado bien con ellas ni con Jacob y que se había despilfarrado, consumido todo por lo que Jacob había trabajado y aún tenía más. Ahora reconocen también que las riquezas habían pasado ahora para su descendencia y que hiciera conforme a esto. Esto nos deja también como enseñanza el apoyo administrativo, el apoyo en el ministerio de la mujer con el hombre. Y voy a mencionarlo un poco más con estas 3 palabras que hizo Jacob bien 3 cosas. Él fue responsable. La dirección de la familia recae sobre el esposo, como también ser sensible a la voz del Espíritu de Elohim para ser obedientes a su dirección. Está en el hombre la responsabilidad de ser el sacerdote del hogar y estar atento a la voz del Eterno para conducir la familia correctamente en su voluntad. Entonces, no es el trabajo principal de que el hombre delegue sobre la mujer el escuchar la voluntad del Eterno Dios y así obrar. Esto se ha desestabilizado en los matrimonios porque el hombre, ignorando su función, ignorando su posición, en muchos casos la delega sobre la mujer, o incluso la mujer, viendo la actitud incorrecta del hombre, tiene que asumir ese papel para oír la voz de Dios o para dirigir una familia, cuando esto no es así de parte del Eterno Dios. Él delega la autoridad sobre el hombre y hay un complemento con la mujer para llegar en un acuerdo, como lo hizo Raquel y Lea. Le dijeron, reconocieron todo esto bien y le dice, haz como el Eterno te ha dicho, estamos de acuerdo. Bien, también él obró bien comunicándoles a sus mujeres todo esto que había acontecido. Les contó todas las cosas que el Eterno le había dicho para que supieran que la decisión que iba a tomar no estaba basada en él mismo, sino en la voluntad del Eterno Dios. Esto también es importante, que al momento de emprender algo, no, puede ser personal como principalmente en el ministerio, el hombre pueda comunicar esto a su esposa, a su mujer, para estar en acuerdo y que haya también confirmación de parte de su esposa. Y en relación a que están de acuerdo con el Eterno Dios y no de que es ocurrencia del hombre o de su propia inteligencia, de su propia voluntad. Esto tiene que manejarse en acuerdo como matrimonio. Es importantísimo, aún el hombre siendo el sacerdote y la cabeza del hogar. ¿Qué otra cosa hizo bien Jacob? Siguió la voluntad del Eterno. El esposo no vive para satisfacer sus propios deseos en el matrimonio, sino para cumplir el propósito del Eterno con su familia. Es necesario que el hombre, como sacerdote, en sintonía con el Eterno Dios, no solo se vea él, sino que también vea a su esposa y vea a sus hijos, para que haya cumplimiento también en sus vidas. Sí, es cierto, hay una palabra y un propósito con el hombre dentro de una familia, pero esto no va a ser solo con él, sino con su descendencia, porque el Eterno trabaja con generaciones. Entonces hay un punto donde el hombre tiene que cumplir, tiene que llegar y alcanzar para dejar la base para sus generaciones. Bien, sigamos. Como reconocemos, Jacob fue un portador de bendición en la vida de ellos, en la vida de Labán. Lo repito, Génesis 30:30, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y el Eterno te ha bendecido con mi llegada. Esto es importante entender, que la luz hace retroceder las tinieblas, que nosotros hemos sido bendecidos por el Eterno Dios. Efesios 1 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido sentados con Yeshua, él como la cabeza de la novia, del cuerpo, él que recibió toda autoridad y nos la delegó a nosotros
para extender el reino o establecer el reino sobre la tierra, y dentro del reino está la prosperidad del eterno Dios. No necesariamente financieramente, sino en cumplimiento de la palabra del Eterno, que eso trae la multiplicación, las finanzas. No importa cuántos Labán se levanten contra ti con su malicia para voltear las circunstancias a su favor. No importa las tretas que quieran realizar en tu contra para aprovecharse de ti, para jugar contigo en relación a negocios o algún trabajo. No importa lo que quieran hacer, actuando injustamente en tu contra, el Eterno te va a guardar, el Eterno te va a proteger y vas a recibir la retribución correcta de algún acto malvado que quieran hacer en tu contra. Él está comprometido a guardarnos, no importa cuántos Labán se levanten, Él traerá el cumplimiento de su palabra. Hay de aquellos que quieran obrar en injusticia en tu contra, hay de aquellos que se levanten para aprovecharse de ti, y esto hablo aún en el pueblo del eterno Dios, esto hablo aún en el ministerio, porque hay personas que quieren aprovecharse de tu posición, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tus conocidos también, para crearse un nombre, una posición. Hay de aquellos que intenten obrar con sus propios beneficios, con sus propias artimañas, como lo hizo Labán. Si ya el eterno Dios te dio el diseño, estás anticipado y confiado en lo que Él ha de hacer. Lo mismo sucedió en la vida de Jacob. Él ya el Señor le había mostrado esta visión, le había enseñado cuáles iban a ser los de él, los que iban a nacer, y anticipado en este punto, Jacob le dice a Labán cuáles iban a ser para él, aun cuando Labán no pensó que eran menos los que iban a salir. Bien, él estuvo anticipado y por eso también fue multiplicado. Es importante, también quiero mencionar en este punto, que lo que Jacob hizo con las varas, descamándolas, poniéndolas sobre los más robustos, y cuando venían los más débiles no los colocaba. Todo esto produjo, nos enseña la palabra, que salieran con estos pintados, rayados y de color oscuro de acuerdo a su visión. Esto no quiere decir que por él colocar estas ramas, esto influyó sobre la genética de los animales. ¿Por qué razón lo digo? Porque es a través del eterno Dios quien alteró la genética de ellos, la modificó para que fuese en favor de Jacob. Y nuevamente nos enseña la palabra que el Eterno sí puede alterar entonces la genética en nosotros, puede alterar la genética de la creación. La palabra nos lo enseña. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, donde está la sangre, donde está el ADN, modificando así la genética. Entonces, sí, el eterno Dios puede realizar cambios profundos en nosotros al punto de modificar la genética, como lo hizo con estos animales. Bien, luego de esto dice la palabra que las mujeres, estando de acuerdo con Jacob, él abandona la casa de Labán, y dice el verso 20: y Jacob defraudó el corazón de Labán el arameo al no avisarle que se iba. ¿Por qué dice y Jacob defraudó? Esto nos hace referencia a que traicionó la confianza que Labán tenía obviamente en Jacob por la prosperidad que recibía de él y el buen obrar de Jacob a ojos de Labán. Él tenía esta plena confianza, y al irse, él dice que defraudó su corazón. Esto nos habla de que cuando se iban a despedir o se iba a enviar a sus hijas, en este caso Labán, se hacía una fiesta, se hacía una celebración, se despedía íntegramente, todos conociendo la circunstancia,
y de esta forma había una separación. Sin embargo, Jacob no lo hizo así. Él, cuando Labán estaba a 3 días de camino trasquilando las ovejas, él aprovechó para escaparse de forma oculta, sin avisar. Tal vez puede aparecer de forma traicionera. ¿Por qué traicionera? Porque dice también que Rebeca toma los ídolos de Labán. Toma los ídolos de Labán y se los lleva consigo, dice la tradición, pensando que no les anunciara el camino por el cual iban a seguir, porque estos ídolos, según cuenta también la tradición, estos ídolos le hablaban a Labán. Bien, eso más allá de esto, nos deja que Raquel se lleva a estos ídolos obrando mal, robando de las posesiones de su padre. Entonces Jacob toma a sus mujeres y todo cuanto él tenía para volverse a la tierra de su padre. Jacob engaña a Labán al no hacerle saber que se iba. Al tercer día Labán se entera de que Jacob huyó. Luego él toma a sus parientes y va tras Jacob. En el camino dice que el Eterno se le aparece a Labán en sueños y le dice que se guarde de no hablar descomedidamente. Le dice el Eterno Dios a Labán, que no hable descomedidamente. En la versión textual dice en el verso 24, Elohim llegó a Labán el arameo y le dijo, guárdate de hablar con Jacob bien ni mal. Es decir, le hizo una advertencia de no hacerle daño a Jacob. Y dice la palabra que en el monte de Galaad Labán lo alcanza. Bien, en este punto Labán hablando con Jacob o reclamándole el por qué le había abandonado, le dice desde el verso 26, y dijo Labán a Jacob, ¿qué hiciste para defraudar mi corazón y conducir a mis hijas como cautivas a espada? ¿Por qué te escondiste para huir y me defraudaste y no me avisaste para despedirte con festejos y cantares, con tamboril y cítara? Esto obviamente él hablando a su favor, como que si él estuvo dispuesto a hacerlo, cuando vemos que nunca fue en su corazón hacerlo, porque se aprovechó de Jacob, aun cuando ya mucha de la riqueza había sido traspasada a sus manos, a las manos de Jacob. Ni siquiera me has dejado besar a mis nietos y mis hijas, has actuado de manera insensata. Hay poder en mí para hacerte daño, hay poder en mí para haceros mal, pero el Dios de vuestro padre me habló anoche diciéndote, guárdate de hablar con Jacob bien ni mal. Y ahora si decidiste irte por lo mucho que anhelas la casa de tu padre, ¿por qué robaste mis dioses? Le dice Labán a Jacob. Respondiendo Jacob a Labán y dijo, porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza a tus hijos de mi lado. Bien, Labán en este punto de reclamarle el hecho de que se despidió secretamente, su intención era hacerle mal, su intención era matarlo y recuperar sus posesiones, recuperar a sus hijas y sus posesiones, pero el Eterno se le aparece dándole esta advertencia de que no le hable ni bien ni mal, calmando así su ira. Nuevamente nos enseña la palabra que el Eterno Dios nos va a guardar, así como guardó a nuestros padres y que la promesa está sobre él y sobre su descendencia, él nos va a guardar. Y hay una cantidad de salmos que nos enseñan la protección del Eterno Dios, su cobertura y la acción él de guardarnos de todo ataque del enemigo. Sin embargo, a veces pasamos por circunstancias difíciles, creemos que son el enemigo, pero no son él en la mayoría de los casos, sino que el Eterno Dios lo permite para procesar nuestra vida, para sacar lo que no le agrada a él y de esa forma pasar un proceso, pasar una etapa, cumplir un aprendizaje para llevarnos a una condición mayor. En este punto, entonces Labán le dice
bueno, ya no le voy a hacer mal, pero entonces, ¿por qué robaste mis ídolos? Jacob le dice, bueno, porque tuve miedo, por eso me fui, porque ya había sobrado, ya Jacob obviamente sabía cómo había obrado mal Labán con él, cómo había engañado, perdón, intentándolo engañar, cambiando su salario 10 veces, 10 veces, y 10 veces porque le dice Jacob que al ver la prosperidad que estaba recibiendo, Labán le decía, ahora van a ser los tuyos los rayados, y todos parían rayados. Bueno, no, ahora van a ser los tuyos los manchados, todos parían manchados. No, ahora van a ser tuyos los de mancha blanca en la frente, todos parían de esa forma. Y de esa forma lo había cambiado 10 veces, sabiendo Jacob de estas cosas. Verso 32, Leo dice que él tuve miedo y dice, pero aquel en quien se halle tus dioses que no viva, haciendo una declaración. Delante de nuestros hermanos exima que tengo de lo tuyo y tómalo contigo, porque Jacob no sabía que Raquel había tomado los ídolos de Labán. Y dice el verso 33 que entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, que era donde dormía Jacob. Y ella le dice, perdone mi señor que no me levante, porque se había sentado sobre la silla de un camello, y se sentó sobre él, diciendo que estaba en las costumbres de las mujeres, y él buscó por toda la tienda y no la encontró. En este punto dice la palabra que Jacob entonces se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Sabía que él venía para matarlo, bendito el eterno Dios que lo protegió y lo guardó. Sin embargo, por causa de esto también él se enoja con él. En estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carneros de tu rebaño. Aquí Jacob apela a su justicia, a su buen comportamiento honrado delante del eterno Dios y delante de Labán. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así estuve 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. En este punto, en el siguiente versículo, Jacob reconoce la mano del Eterno a su favor, nuevamente proclamándolo entre él y Labán. Esto nos deja a nosotros otra enseñanza de siempre reconocer al Eterno en todos nuestros caminos, aun cuando veamos las circunstancias, cuando digamos que han estado obrando con injusticia en nuestra contra, apelar a la promesa del eterno Dios, a la cobertura del eterno Dios en nuestra vida por nuestra obediencia. Pero asegurémonos de estar sometidos en obediencia al eterno Dios, porque todo vendrá con su retribución justa. En su tiempo correcto, en el tiempo señalado, el eterno retribuirá lo que han obrado contigo con injusticia o lo que te hayan quitado. Él le dice Jacob a Labán en el verso 43, le dice en el verso 42, si el Eterno no hubiera estado conmigo, de cierto me despedirías ahora con las manos vacías. Elohim ha visto mi aflicción y la fatiga de mis manos y te reprendió anoche. Entonces respondió Labán y dijo a Jacob, como con estas palabras de que Jacob tenía razón, como no dando el brazo a torcer aún en su orgullo. Labán le responde, las hijas son mías, los hijos son míos, las ovejas son mías, y todo lo que tú ves es mío. Así pues, ¿qué puedo hacer hoy a estas hijas mías y a los hijos que ellas han dado a luz? Ven pues, concertemos ahora un pacto tú y yo, y sea por testigo entre tú y yo. Ahora, veamos acá, Jacob le dice la verdad a Labán,
Labán, en vista de que ya no tiene cómo defenderse porque él le respondió correctamente, él dice, bueno, las hijas son míos, los hijos son míos, las ovejas son mías, cuando en realidad no eran de él. No eran de él. Entonces dice, ¿cómo puedo hacer yo mal? Es decir, voy a matar a los de mi propia casa o voy a destruir mis propias posesiones. No lo voy a hacer. Hagamos un pacto entre tú y yo, pero con esto fue para no dar a reconocer. Ni siquiera él reconoció en este momento, bueno, Jacob, es verdad lo que dices, perdóname por todo esto y ahora vete en paz. Le dice, no, con su orgullo las ovejas son mías, yo por eso no te las voy a quitar y no le voy a hacer daño a tus hijos. Vamos a hacer un pacto. Y llegan a este pacto. Él afirmado en su orgullo, en su altivez, en su arrogancia, le responde de esta forma a Jacob. Luego de esto dice que hacen un pacto, levantan una piedra, construyen, de esta forma, erigen una piedra, y Labán le da un nombre y Jacob le coloca Galaad, es decir, el monte del testimonio, el montículo del testimonio, levantando de esta forma la separación entre ellos, estableciendo una separación entre ellos de que ya no iba a pasar ni uno ni el otro de un lado a este, y como testigo de que iba a estar entre ellos esta palabra, ya no iba a pasar, nuevamente repito, Jacob iba a ir a su casa, ni Labán iba a pasar a él. Bien, dice el verso 53, los dioses de Abraham y los dioses de Nacor, dioses de sus padres, juzguen entre nosotros. Pero Jacob juró por el temor de Isaac su padre, y ofreció Jacob un sacrificio en el monte y llamó a sus parientes a comer pan. Así pues comieron pan y pernoctaron en el monte. Por la mañana madrugó Labán y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo, y se puso en camino, y regresó Labán a su lugar. Jacob, siguiendo el camino de sus padres, siguiendo el andar de sus padres, él levanta un altar. Aún en este pacto, concerniendo este pacto con Labán, él erige este montículo como testimonio y realiza un sacrificio invitando a sus siervos a que comieran con él, levantando así un altar en este punto, marcando un antes y un después para su vida, desligándose así plenamente de la casa de Labán y de esa esencia, de esa genética que había traído, aunque le faltaba un proceso adicional, le faltaba un poco más para deshacer esa sustancia en su vida. Ya en este punto el Eterno también cumple la palabra que le hizo en Betel de que lo traería a su tierra. Lo hizo volver a su tierra, entrando así por este camino, este monte de Galaad que daba al otro lado del Jordán. En esta tierra fue concedido a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Le fueron entregados parte de este territorio luego con la conquista. Pasamos al verso 32 para ir culminando al capítulo 32. Dice que él siguió su camino y salieron al encuentro ángeles del eterno Dios. Y Jacob, cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este, y llamó a aquel lugar Mahanaim, porque los ángeles le habían estado dando la entrada a la tierra prometida. Ya estaba por entrar nuevamente a la tierra de su herencia, teniendo Jacob esta visión, confirmando así la palabra del eterno Dios sobre su vida. De esta forma entonces terminamos la porción de esta semana, creyendo en el eterno Dios de que hay mayor entendimiento sobre nuestra vida, de que esta palabra haya cabida y se afiance en nosotros para ponerla por obra en todos nuestros caminos, reconociéndolo a Él, así como Jacob lo reconoce el favor del Eterno, y que gracias a Él es que había sido prosperado y haber recibido la herencia para sus generaciones. Así también reconozcamos todos los días en todos nuestros caminos
al eterno Dios, porque su promesa está con nosotros. Así es, querida familia, y antes de despedirnos, pues queremos saludar, como todas las semanas, a las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy y que se estuvieron conectando en nuestra transmisión. Un fuerte abrazo a Mariano y Miriam de la Fuente. Una vez más, gracias por habernos acompañado. A Estefanía y toda su familia desde Colombia, un abrazo para ustedes. Queremos saludar también a Swanji, que se encuentra en Guayaquil. Un abrazo para ti, Swanji. Janina Botgan también se conectó el día de hoy con nosotros. Un abrazo para ti, Janina. A Daineris López, un abrazo para ti, para tus hijos, Daineris. Esperemos que estés muy bien. Queremos saludar también a Mateo Díaz. Mateo se encuentra en México. Un saludo para ti y un fuerte abrazo, Mateo. Queremos saludar a la pastora Kira Méndez, que también, como todos los sábados, pues nos acompaña siempre en nuestras transmisiones. A Ariel Robles, Cristian Trejo, Juan Torres, a Luis Rivera, también un saludo para ustedes. A Mayra Cardoso, a Vicente Alegría, a Eva Verdejo, a Elma, un saludo para ti también, Elma, y para todos ustedes. A la familia Soler, un saludo a la familia Soler, gracias por habernos acompañado el día de hoy. A Eber Rivero, Elio Franco, a Fernando Bustamante, saludo para ustedes. A Susana Pincheira, a Olga Pérez, un Shabbat Shalom para ti también, Olga, que nos acompañó desde Rosario, Argentina. Un saludo y un fuerte abrazo a las personas de Argentina, Rosario. A Manji Chinchilla, un saludo y un Shabbat Shalom para ti, Manji, que te encuentras en San José de Costa Rica. Shabbat Shalom también para ustedes. Marta Sánchez, Daniel Ruiz, Lorena Lucero, a Carlos Humber, Richard Hernández y Yelixa Rivero también, un saludo, fuerte abrazo para ustedes. Queremos recordarles también a las personas que quizás es primera vez que nos acompañan en nuestra transmisión. Si es que usted desea que nosotros le enviemos el material que utilizamos los días sábados, pues déjenos aquí abajo en los comentarios el correo. Denle un me gusta al video y también invitarles a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, así como está titulada la página Ministerio Altares de Adoración. Así mismo nos pueden ubicar en el canal de YouTube y pues ahí van a conseguir las enseñanzas. Si es que usted no tuvo la oportunidad de ver la parashá número 5 o de ver la parashá número 1, pues allí pueden conseguirlas. Así que les damos gracias. También te amamos y te extrañamos, Estefanía. Un gran abrazo para ustedes. Entonces queremos también recordarles que a las 11 vamos a estar transmitiendo la enseñanza de la Haftará, de la porción correspondiente a esta semana, con la profeta Elimar. Así que no se despegue, estén allí atentos porque ya vamos a transmitir la enseñanza. Les invitamos a que puedan estar pendientes de las publicaciones que hacemos durante el transcurso de la semana. Y nos vemos entonces el día jueves en nuestra transmisión y el día sábado, 11 de la mañana. No se pierda la Haftará. Les amamos mucho y Shabbat Shalom para todos.